Dios te bendiga, qué bueno otra vez estar en tu programa Madres Unidas en Clamor. Estamos emocionados, se acerca el día, se acerca este 5 de mayo, se acerca el Día de Clamor Nacional. En verdad nosotros estamos corriendo de acá para allá, preparando todo con tanto amor, con tanta fe, de que una gloria descenderá en ese momento. Sabemos que Dios hará grandes cosas con nosotros. Sabemos que ese día las madres, los que vayamos a humillarnos también, hombres, mujeres, vamos a ver los milagros, vamos a ver las oraciones contestadas. ¿Sabe? Hay un grupo de gente grande orando, ayunando para que ese día descienda la gloria de Dios. Y una de las peticiones que tienen es, Señor, que cada oración, que cada clamor suba delante de ti como las copas del incienso en el altar, que son las oraciones de los justos. Sabemos que cada oración va a ser atendida. Dios dice en su palabra: si se humillare mi pueblo, el que invoca mi nombre, si se arrepintiere de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Señor ha prometido sanar nuestra casa, nuestra tierra. Dice: entonces estarán atentos mis ojos, mis oídos al clamor de esta casa, al clamor de esta familia. Eso está en 2 de Crónicas 7, 14 y 15. Búsquelo. Apodérese de esa palabra. Te estamos recordando este 5 de mayo. Te estamos convocando para que vengas a humillarte delante del Señor. Yo puedo ver cómo Dios está movilizando a su pueblo a orar, a humillarse, a buscar y a clamar por nuestro país. Es el tiempo en que te pares a la brecha, y tú que me ves desde otro país, empieza a clamar, empieza a orar, a humillarte. Únete con nosotros mediante el Facebook, únete con nosotros para hacer cosas grandes. Ese día el Señor las hará, ese día el Señor las hará. Somos los únicos que podemos hacer algo para que nuestros países se sanen, para que nuestra tierra se sane. Es el momento en que podemos hacer algo grande para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos. Palabra que el Señor me dio en la madrugada. Estaba dormida, muy dormida, y el Espíritu Santo vino a mí y me habló estas palabras para el programa. Él me dijo: quiero que hables acerca de crecer en fe. Y he buscado un verso bíblico para respaldar esta palabra. Quiero que corras a tu Biblia y busques el libro de San Mateo, capítulo 17, verso 14. Vamos a estar ahí analizando un padre clamando por sus hijos. Aunque nos llamamos Madres Unidas en Clamor, los padres están incluidos. Ahora vamos a hablar de un papá, de un padre. Es que los padres amamos tanto a nuestros hijos. Los padres mamá o los padres papá, pero amamos tanto a nuestros hijos. Y lo único que va a cambiar el rumbo de nuestros hijos
es la oración. La oración de un padre siempre será atendida. Leo para ustedes Mateo capítulo 17, verso 14. Dice, cuando llegaron al gentío, Jesús y sus discípulos, vino a él, ¿a quién? A Jesús, un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí tenemos a un padre con un hijo atormentado por un demonio también. Le llama, el libro de Mateo le llama lunático en la Reina Valera. Un padre que estaba muy preocupado cuando el muchacho lo tomaba el demonio, al rato lo tiraba al agua, al rato lo tiraba al fuego, y el padre sufría de ver a su hijo. ¿Quién no va a ver a un hijo así en ese estado y no se va a poner a sufrir? Pero es algo maravilloso, porque él vino a Jesús. No fue a nadie más, no fue a buscar un psicólogo, no fue a buscar nadie más, fue a Jesús directamente. Y le cuenta a Jesús su situación, le cuenta a Jesús, estoy pasando por una situación aquí con mi hijo. Y el hijo está siendo atormentado y sufriendo mucho. Y Jesús siente misericordia de ese padre. Y aún le dicen, el hombre Jesús, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y entonces Jesús se enoja. Es que, saben, la falta de fe siempre va a enojar a Jesús. Es más, para Jesús una persona sin fe es una persona de corazón malvado y corazón perverso. Oiga, nadie tendría un corazón perverso por incrédulo, pero Jesús sí. Y a Jesús no le gusta que no tengamos fe, pero a Él no solo no le gusta, sino que nos enseña cómo adquirir más fe. Así que los discípulos, cuando ya se quedan por aparte, le van a preguntar a Jesús cómo hacerlo. Jesús le dice al Padre, tráigamelo acá. Hoy Jesús te dice a ti, Padre, hoy Jesús te dice a ti, Madre, tráeme acá a tu hijo. Yo lo puedo sanar, yo lo puedo sanar. Pero necesitas tener fe. Hay otra versión que Jesús le pregunta al Padre, ¿crees que puedo hacerlo? Y el Padre le contesta, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Eso está en otro evangelio. La misma historia, pero con ese agregado. Es que el Padre tenía fe. Si él no hubiera tenido fe, no lo hubiera traído a Jesús. Él tenía fe, pero la fe que tenía no le alcanzaba para el gran milagro. Y es que cada milagro va a requerir una cantidad de fe diferente. Y hay milagros que se necesita tener un nivel de fe mayor. Y este hombre tenía fe. Jesús le dijo, ¿crees que puedo hacerlo? Y él dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad. En un momento Jesús le dice, tráeme el niño.
Porque es lo que hacemos en Madres en Clamor. Traer nuestros hijos a Jesús. Y es Jesús quien nos está diciendo, traedlo acá. Traedlo a dónde es acá, a Jesús. Para que Él haga ese milagro. Y eso, traerlo a Jesús, ya es una medida de fe. Pero necesitamos una medida de fe mayor. Para que no solo lo traigamos a Jesús, sino veamos el milagro. Amén. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, trasládate, traspásate de aquí para allá, y se traspasaría. Qué palabras salidas de la boca del Dios Todopoderoso. Solo necesitamos un poco más de fe para ver el milagro en nuestros hijos. Pero hoy Jesús quiere inyectarte esa fe. Hoy Jesús quiere darte esa fe. Él dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza, Jesús en otra de las parábolas dice que es la semilla más pequeña. Y que cuando esta semilla es la más pequeña de todas, pero luego crece y se hace un arbusto de los más grandes. Así que con esa poquita de fe que tú tienes, tú puedes llegar a ser un arbusto grande en fe. Y Jesús nos dice cómo, porque los discípulos dijeron, ¿qué pasó? Teníamos fe, estábamos orando por Él. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Vea que no le dijo que no tenían fe, les dijo que tenían poca. O sea que podemos crecer en fe, podemos ir a otro nivel de fe. Y el Espíritu Santo hoy te dice, mujer, varón, vamos a crecer en fe. Y los discípulos le dijeron, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo se hace esto? Y Jesús les dijo, este género, ¿cuál género? La incredulidad. No sale si no es con ayuno y oración. Este día, 5 de mayo, es un día de ayuno y clamor nacional. Ven en ayuno al gimnasio. Entra en el ayuno y dile al Señor que te dé la medida de fe que necesitas para alcanzar tu milagro. Y dice la Biblia que si tienes fe, Jesús lo acaba de decir en estas palabras que yo te leí. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, traspásate, y se traspasaría. Y nada os será imposible. Aquí hay una palabra hermosa de esperanza. Nada os será imposible. Dios hará cosas grandes. Dios hará cosas maravillosas. Dios se va a mover de una manera sobrenatural. Él en la madrugada me dijo, diles que necesitan otra medida de fe, que crezcan en fe. Yo estoy aquí obedeciendo. Yo te estoy diciendo, entra en el ayuno, entra en la oración, empieza a renunciar a la incredulidad, empieza a renunciar al miedo, al temor, a la inseguridad. Dios te va a libertar y empieza a declarar la palabra, empieza a declarar que por la llaga de Jesucristo tu hijo es curado, que por sus sacrificio en la cruz del Calvario, Él ciertamente ya llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Las enfermedades son en el cuerpo, pero los dolores son en el alma. Así que yo te pido, ahora entra mujer, entra varón en el ayuno, llega a alcanzar ese nivel de fe que necesitas para tu milagro. Sabemos que tienes fe, Jesús sabe que tienes fe. Jesús no te está diciendo que no tienes fe, pero necesitas otra medida de fe, necesitas un nivel mayor de fe y tu milagro será hecho, porque Jesús te está diciendo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, nada os será imposible. Y cuando Jesús dijo nada, se refería a nada. Nada será imposible. No sé si tu milagro
es financiero. Entra en el ayuno. Mis mayores milagros los he visto en ayuno. Recuerdo, yo les he contado en otros programas que cuando vine a Jesús traía una gran deuda, una deuda gigantesca, más grande que mi salario, más grande que mis posibilidades. No había forma que yo saliera. Y cuando yo le pedí al Señor que me hablara, que qué hacía, el Señor me habló con una historia que hay en el libro de Reyes de una mujer que fue al profeta y le dijo, mis hijos son llevados por los acreedores. Mi esposo murió y ahora se quieren llevar a mis hijos en pago para ponerlos a trabajar y que paguen la deuda que mi esposo tenía. ¿Qué puedo hacer, profeta Eliseo? Eliseo le dijo, ve y busca vasijas prestadas, muchas, no pocas, y enciérrate. Cuando Dios me dio esa palabra, yo entendí que encerrarme era entrar en el ayuno. Yo entendí que el Señor quería que yo tuviera una encerrona con Él. Y yo me metí 3 días de ayuno. El dinero que yo debía, me lo debía una persona que yo nunca más había vuelto a ver y que no había querido pagarme ese dinero. Y ese día yo entré en el ayuno. Yo recuerdo que yo me metía, yo oraba, yo decía al Señor, saca de mí la incredulidad. Señor, haz un milagro. Señor, yo declaro que la higuera de la deuda se seca desde las raíces. Y oraba, y oraba, y oraba, y oraba. Cuando estoy terminando mis 3 días de ayuno, 3 días de ayuno sin cortar que hice, aparte, en un lugar, fui a una finca sola yo y sentía que Dios no me había hablado en esos 3 días. Cuando estoy terminando el ayuno, el Espíritu Santo me da una palabra en el libro de los Hechos, cuando un hombre manda a llamar a Pedro, pero Pedro no quería ir porque era un romano, y él cuando llega ahí, porque el Espíritu Santo le revela a Pedro que debe ir a esa casa, él cuenta, y al inicio de la historia él dice que estaba 3 días y que se le apareció un ángel del Señor diciéndole que mandara a llamar a Pedro. Pero cuando Pedro llega, al contarle la historia, él le dice, estaba yo en 3 días de ayuno y un ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de mí. Yo brincaba, yo saltaba. Yo sabía que a mi 3er día de ayuno, Dios ya había contestado mi milagro. ¿No saben lo que pasó? Fui a trabajar al día siguiente. Iba un poco tarde y al tomar el ascensor me dejó, y era un ascensor muy viejo y muy lento. Entonces corriendo subí las gradas, subí por la gradería, y cuando subí iba tan deprisa que choqué con un señor, me lo llevé en banda y le pedí disculpas. Señor, disculpe. Al volver a ver al Señor, era el hombre que me debía el dinero, y ese hombre me saludó y me dijo, vamos al banco, voy a pagarte la deuda que te quede debiendo. ¿No es Dios maravilloso? ¿No soy yo testigo de las grandes maravillas que Dios hace? Dios hace maravillas. No sé si tu milagro es financiero, no sé si es una enfermedad, no sé si es un matrimonio en ruinas, no sé si es un luto lo que estás pasando. Dios va a hacer un milagro. Dios va a hacer un milagro. Entra en el ayuno, entra en oración, aumenta tu fe, empieza a declarar la palabra. Las escrituras dicen, la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Escucha palabra, escucha Biblia, escúchala, escucha prédicas, pero sobre todo que tus oídos oigan a tu boca declarar lo que Dios declara. Empieza a hacer de ti un hábito, hablar como Dios habla, declarar lo que Dios habla, y verás un milagro en tu vida.
este 5 de mayo vamos a ver miles de milagros, porque yo sé que vamos a entrar en el ayuno y vamos a entrar en la oración, y el poder sobrenatural de Dios se va a derramar en ese sábado, ahí en el Liceo San José, de 9 a 3 de la tarde. Búscanos, comunícate con nosotros al 8560-8723. También puedes buscarnos en Facebook. El Facebook es Madres Unidas en Clamor CR. Y también no dejes de ver nuestro programa en YouTube, Madres Unidas CR Oficial. Puedes enviarnos tus peticiones a nuestro correo madresunidasEnclamor@hotmail.com. De todas formas, te estamos dando la posibilidad de que puedas comunicarte con nosotros. Te recordamos que en Costa Rica saldrán buses de todas las provincias de este país. Saldrán buses de todas partes. Así que si no tienes si no tienes carro, puedes venirte en autobús, que te llevarán directo al gimnasio y luego te devolverán a tu lugar donde vives. Es este 5 de mayo. La entrada es gratuita. Me preguntas, ¿puedo llevar mis niños? Puedes llevar tus niños. En las aulas del liceo, las maestras de escuela dominical están preparándose para atender a tus hijos, para darles una enseñanza bíblica, para ungir a tus hijos. Además, no te preocupes, esos niños serán atendidos aún con alimentación, y puedes llevar tu alimentación y allá la calientas, o puedes comprar allá alimentación, como tú prefieras, pero que nada te impida ir a orar, ir a ayunar, ir a clamar, porque este año es el año de tu milagro. 2018 es nuestro año, es el año donde veremos a Dios moverse a nuestro favor. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros cada semana.